griego y romano son dos de las culturas más importantes dentro de la historia universal, destacando especialmente por sus avances científicos, tecnológicos, astronómicos, matemáticos y literarios. Ambas pertenecen a la época clásica. El mundo clásico ha trascendido hasta la actualidad, por lo cual aún tenemos aspectos que nos vinculan a ellos y mantenemos características ancestrales. La antigua Grecia estaba conformada por un conjunto de territorios diversos unidos por un mismo proceso histórico, el cual sus habitantes se referían como Heladen. Posteriormente, los romanos fueron quienes le asignaron el nombre de Grecia. La Hélade tuvo su base en tres grandes regiones, dos de ellas continentales y una tercera insular. Las regiones continentales comprendían la península becánica y las tierras costeras del Asia Menor, actual Turquía. La insular, por su parte, incluía el conjunto de las islas del mar Egeo. Antigua Grecia se refiere al periodo que abarca desde la Edad Oscura de Grecia y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corintio. Grecia se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. Aunque muchos matemáticos griegos vivieron durante bastante tiempo en Egipto y Mesopotamia y de sus culturas aprendieron casi todo un principio, hicieron algo radicalmente original para las matemáticas, convertirlas en una ciencia racional, es decir, en una ciencia deductiva, rigurosa, erigida sobre axiomas y postulados evidentes. La matemática fue cultivada de un modo especial por la escuela filosófica que acaudillaba a Pitágoras, destacándose tanto en geometría como en aritmética. Los números y las líneas ocuparon un lugar muy importante en sus especulaciones. Su política era algo primitiva, el rey quien gobernaba y era su voluntad quien reinaba. También estaban los de las altas familias, que tenían voz y voto, pero la palabra del rey era última. Destaca como político más importante Pericles, durante cuyo mandato Atenas era el centro cultural de Grecia. La astronomía se suele dividir en dos periodos, Grecia clásica y helenística. Recibió importantes influencias de otras civilizaciones de la antigüedad. Las que ejercieron mayor influencia fueron las provenientes de India y Babilonia. Durante la época helenística, el Imperio Romano, muchos astrónomos trabajaron en el estudio de las tradiciones astronómicas clásicas, en la Biblioteca de Alejandría y en el Munsenion. Los calendarios de los antiguos griegos estaban basados en los ciclos lunares y solares. El calendario helénico incorporó esos ciclos. Un calendario lunisolar basado en ambos ciclos es difícil de aplicar, por lo que muchos astrónomos se dedicaron a la elaboración de un calendario basado en los eclipses. Los griegos fueron quienes desarrollaron con mayor medida la función ornamental de la columna, elemento arquitectónico ya existente con anterioridad. Fueron ellos quienes fijaron unas normas y cánones de composición arquitectónica en tres estilos u órdenes clásicos. El estilo dórico es el más rudo y se empleaba en exteriores, especialmente de los templos dedicados a dioses varones. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. Suele estar asociado a divinidades masculinas. Se cree que tuvo su origen en las construcciones en madera, cuyas formas pasan a la piedra. Así, los tríglifos responderían a las cabezas de las vigas transversales en las construcciones de madera. El estilo jónico se emplea en interiores o en exteriores de templos dedicados a divinidades femeninas. Resultaba elegante y refinado frente al dórico, por lo que se asociaba con la gracia y la delicadeza de lo femenino. Era más relajado y decorativo que el dórico.
Este segundo estilo clásico se relaciona con la otra raíz del arte griego, la jonia, en relación con Asia Menor. Se usó en las ciudades de Jonia y algunas islas de Egeo. Los rasgos más representativos de este estilo es el capitel con dos volutas o espirales encuadrando el equino. Pertenecen dos templos construidos en la Acrópolis de Atenas, el de Atenea Nike y el Erecteion. El corintio se empleaba en interiores o exteriores de templos dedicados a las divinidades femeninas. Sin embargo, su capitel se encuentra decorado con hojas de acanto y su friso puede estar decorado o no. El estilo corintio, más ornamentado, fue un desarrollo tardío del jónico en el siglo V a.C. Es el más ornamentado o recargado. Destaca como rasgo estilístico el capitel en forma de campana invertida o cesta, en cuya parte inferior hay una doble fila de hojas de acanto, de las cuales surgen unos caulículos o tallitos que se enroscan en las cuatro esquinas y en los centros. Templos de este orden destaca el de Zeus olímpico en Atenas. El arte griego comenzó con pequeñas esculturas hechas de madera. Más tarde se comenzó a trabajar sobre mármol. El periodo de mayor esplendor del arte griego fue denominado Siglo Pericles. Las obras artísticas que se hacían más frecuentemente eran las esculturas. Entre los escultores clásicos más destacados se encuentran Mirón y Fidias. El arte de la antigua Grecia se caracteriza por la búsqueda de la belleza ideal. La filosofía griega fue el amor a la sabiduría y más tarde la sabiduría misma, de tal manera que los filósofos eran primeros amantes del saber y luego sabios. Esta se centraba en el papel de la razón y la investigación. De muchas maneras, tiene una influencia importante en la filosofía y ciencias modernas. Líneas de influencia claras y continuas se conducen desde antigua Grecia y los filósofos helenísticos por los filósofos y cientistas musulmanes medievales, por el Renacimiento y la Ilustración en Europa hasta las ciencias seculares de nuestros días. En filosofía, tras los presocráticos, continúan las grandes escuelas de Sócrates, Platón y Aristóteles, y aparecen los estoicos, los epicúreos, los cínicos, etc. Este grupo de sabios, su interés es buscar respuestas al origen de las cosas. La religión se unifica en los mitos. Se produce un sincretismo con otras religiones y aparece el monoteísmo. La contribución griega a la filosofía y a la ciencia es trascendental. Los padres de la filosofía y de la ciencia son filósofos destacados, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Zenón de Sitio, Heráclito, Empedocles, Anaxágoras, Protágoras, Gorgias, Sócrates, Demócrito, Platón o Aristóteles. Destacaron historiadores como Heródoto o Tucídides, matemáticos como Teodoro de Cirene o Hipócrates de Quíos, médicos como Hipócrates de Cos